donde cobran vida poderosas historias de traición, justicia y redención. Acompáñanos mientras una figura paterna comparte relatos cautivadores, llenos de sabiduría, emoción y giros inesperados. Siéntate y experimenta una venganza contada con fuerza serena y un impacto inolvidable. En la reunión para dividir los bienes de mi difunta esposa, mi yerno me dijo que me fuera. Este asunto es solo para la familia. Simplemente abrí la ventana y di una señal para que comenzara el espectáculo. Él se derrumbó cuando vio quién entró por la puerta. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos ves para saber hasta dónde ha llegado mi relato. Mi nombre es Sergio y tengo 64 años. Hace 3 semanas enterré a mi esposa, Lilia, después de 42 años de matrimonio. Hoy estoy sentado en un despacho de abogados, escuchando a mi yerno decirme que no pertenezco a la reunión sobre el patrimonio de mi propia esposa. Este asunto es solo para la familia, anuncia Saúl. Su voz tiene ese particular tono de autoridad que ha perfeccionado durante los últimos 3 años, desde que se casó con mi hija. Está de pie cerca de la mesa de conferencias de caoba como si fuera el dueño del lugar, su costoso traje capta la dura luz fluorescente que hace que todos se vean pálidos y cansados. Las sillas de cuero de la oficina del abogado Morales crujen mientras la gente se mueve incómoda. Mi hija se sienta junto a su esposo, con los ojos fijos en la pila de papeles frente a ella. No me mira. Eso duele más que cualquier cosa que Saúl pueda decir. Lo siento, pero creo que hay un malentendido, digo, manteniendo la voz firme, aunque me tiemblan ligeramente las manos. El olor a viejos libros de leyes y café recién hecho llena la habitación, mezclándose con el leve aroma de la colonia de Saúl, algo costoso y abrumador que, como siempre decía Lilia, le daba dolores de cabeza. Saúl se vuelve para mirarme de frente, y veo algo en sus ojos que hace que se me encoja el estómago. No es solo rechazo o irritación. Es satisfacción. Está disfrutando esto. Sergio, entiendo que esto es difícil, dice, y su voz destila una falsa compasión, pero los documentos que estamos discutiendo hoy implican decisiones que Lilia tomó con respecto a su patrimonio. Estos son asuntos privados de la familia que requieren la opinión de sus sobrevivientes directos. Estuve casado con ella durante más de 4 décadas, logro decir. Siento como si me arrancaran las palabras de lo más profundo del pecho. Creo que eso me convierte en familia directa. El abogado Morales se aclara la garganta, incómodo. Ha sido el abogado de la familia durante 15 años, y manejó todo, desde el testamento de Lilia hasta nuestras transferencias de propiedades. Su actitud, por lo general segura, parece sacudida hoy. Señor Hernández, comienza Morales con cuidado. Tal vez deberíamos revisar los documentos primero y luego determinar cuáles son las partes apropiadas para esta discusión. Pero Saúl levanta la mano como si estuviera deteniendo el tráfico. Jaime, ya hemos discutido esto. Los beneficiarios principales deben tomar ciertas decisiones sobre la distribución de la propiedad. La opinión de Sergio, aunque se agradece, no es necesaria para los procedimientos legales. Las palabras me golpean como un impacto físico. Beneficiarios principales, como si yo fuera un pariente lejano que apareció con la esperanza de recibir una limosna. Miro a mi hija de nuevo, suplicándole en silencio que hable para defenderme, que recuerde que soy su padre y que la mujer de la que hablamos era mi esposa. Finalmente me mira a los ojos y lo que veo ahí rompe algo dentro de mí. Hay culpa, sí, pero debajo hay algo peor, resignación. Ella ya tomó su decisión. Papá, dice suavemente, con la voz apenas audible por encima del zumbido del aire acondicionado. Tal vez sería mejor si nosotros nos encargamos del papeleo inicial. Podemos discutir todo contigo más tarde. La habitación queda en silencio, excepto por el sonido del crujir de los papeles y el ruido lejano del tráfico en el exterior. De repente, soy consciente de cada detalle. La forma en que la luz de la tarde se filtra por las persianas, creando rayas en la mesa de conferencias. El tic-tac del viejo reloj de pie en la esquina. La incómoda presión de mi corbata alrededor del cuello. Saúl me observa con esa misma expresión de satisfacción, esperando ver si lucharé o me rendiré. Mi hija mira sus manos, su anillo de bodas capta la luz. El abogado Morales organiza papeles con una precisión innecesaria, claramente incómodo con toda la situación. Pienso en Lilia, acostada en aquella cama de hospital hace apenas 6 semanas,
con la mano apenas lo suficientemente fuerte para apretar la mía, susurrando lo preocupada que estaba por el futuro de nuestra hija. Pienso en las conversaciones que tuvimos en esos últimos días, como su voz se debilitaba, pero su preocupación por nuestra familia nunca vacilaba. Pienso en la carpeta escondida en mi estudio en casa, llena de documentos que cambiarían todo lo que está pasando en esta habitación en este momento. Pero, sobre todo, pienso en cómo Lilia siempre decía que a veces lo más fuerte que puedes hacer es esperar el momento adecuado para actuar. Me pongo de pie lentamente, con las rodillas protestando después de haber estado sentado en esa incómoda silla durante la última hora. Todos los ojos en la habitación siguen mi movimiento. La expresión de Saúl cambia ligeramente, como si le sorprendiera que me rinda tan fácilmente. Tienes toda la razón, digo, y mi voz suena más tranquila de lo que me siento. Este es un asunto de familia. Camino hacia el gran ventanal que da al estacionamiento. El despacho de abogados está en el tercer piso de un edificio del centro. Y desde aquí, puedo ver el juzgado al otro lado de la calle. El pequeño parque donde Lilia y yo solíamos almorzar cuando teníamos asuntos en esta parte de la ciudad. La parada de autobús donde los ancianos esperan con sus bolsas de compras y expresiones cansadas. También puedo ver el sedán negro estacionado justo enfrente de la entrada del edificio, y a los dos hombres con trajes oscuros sentados adentro, mirando sus relojes. Me vuelvo hacia la habitación y capto la mirada de Saúl. Por un momento, dejo que vea algo en mi expresión que hace tambalear su sonrisa de confianza. Antes de irme, digo, caminando de regreso hacia la mesa, quiero asegurarme de que todos tengamos claro lo que estamos haciendo aquí. El abogado Morales levanta la vista de sus papeles, con el ceño fruncido por la preocupación. Sergio, si tienes preguntas sobre los documentos de planificación patrimonial, desde luego podemos programar una reunión por separado también. Oh, no tengo preguntas sobre los documentos, lo interrumpo suavemente. Estoy bastante familiarizado con lo que Lilia realmente quería frente a lo que estos papeles afirman que quería. La temperatura en la habitación parece bajar varios grados. El rostro de Saúl se ha quedado muy quieto, y puedo ver un músculo moverse en su mandíbula. ¿Qué insinúas exactamente?, pregunta. Y, por primera vez hoy, su voz ha perdido parte de ese pulido control. Meto la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saco mi teléfono para ver la hora. Las 2:15 de la tarde. Perfecto. No estoy insinuando nada, respondo. Simplemente declaro que hay algunas discrepancias entre lo que mi esposa me dijo sobre sus deseos y lo que estos documentos legales sugieren. Mi hija finalmente levanta la vista y puedo ver la confusión mezclándose con la culpa en sus ojos. Papá, ¿de qué hablas? Camino de nuevo hacia la ventana y miro hacia la calle. El sedán negro sigue ahí, y ahora puedo ver a un tercer hombre acercándose a la entrada del edificio. Lleva una placa enganchada al cinturón y se mueve con el paso firme de alguien que tiene un trabajo que hacer. Saúl, digo, todavía mirando por la ventana. Antes de que procedamos con cualquiera de estas decisiones sobre el patrimonio, creo que hay algunas cosas que tienes que explicarles a todos en esta habitación. No sé de qué estás hablando, dice él, pero su voz se ha vuelto tensa, controlada de una manera que me dice que está luchando por mantener la compostura. Me aparto de la ventana y levanto la mano, haciendo un pequeño y deliberado saludo hacia la calle. El silencio que sigue es tan absoluto que puedo escuchar los latidos de mi propio corazón. El abogado Morales nos mira a Saúl y a mí con una alarma creciente. Los ojos de mi hija están muy abiertos, moviéndose de su esposo a su padre como si estuviera viendo un partido de tenis que no entiende. Saúl sigue mi mirada hacia la ventana y observo cómo cambia su rostro al procesar lo que ve. El color desaparece de sus mejillas, y sus manos, que habían estado descansando con confianza en el respaldo de su silla, comienzan a temblar ligeramente. ¿Qué hiciste?, susurra. Y por primera vez desde que lo conozco, Saúl suena exactamente como lo que es, un hombre asustado que se da cuenta de que su tiempo se ha acabado. El sonido de pasos pesados resuena en el pasillo exterior, acercándose con cada segundo que pasa. Múltiples pasos que se mueven con el ritmo deliberado de personas que saben exactamente a dónde van y qué están allí para hacer. Miro a mi hija y el corazón se me rompe un poco más al ver la confusión y el miedo en sus ojos. Ella no tiene ni idea de lo que está a punto de suceder. No tiene ni idea de lo que el hombre con el que se casó le ha estado haciendo a nuestra familia, pero está a punto de averiguarlo.
El único asunto familiar que debemos discutir, digo en voz baja, es por qué mi esposa murió aterrorizada de su propio yerno y qué hizo él para obligarla a cambiar su testamento mientras ella estaba demasiado débil para defenderse. Los pasos se detienen justo afuera de la puerta. 3 meses antes de que Lilia muriera, la encontré llorando en nuestra habitación a las 2 de la mañana. No eran las lágrimas silenciosas de alguien que procesa el dolor de su diagnóstico. Esas las había visto muchas veces durante su batalla contra el cáncer. Esto era diferente. Este era el llanto desesperado y asustado de alguien que se sentía atrapada. Cuando le pregunté qué le pasaba, ella simplemente sacudió la cabeza y dijo que estaba preocupada por el futuro de nuestra hija. En ese momento, supuse que se refería a las preocupaciones naturales que tendría cualquier madre moribunda por dejar a su hija. La abracé, acaricié su cabello canoso que había vuelto a crecer en suaves mechones después de su última ronda de quimioterapia, y le prometí que todo estaría bien. No tenía ni idea de que sus lágrimas se debían a algo mucho más inmediato y aterrador que la muerte misma. La primera señal real de que algo andaba mal ocurrió 2 semanas después. Estaba pagando las facturas en la mesa de la cocina, algo de lo que siempre me había encargado porque Lilia decía que los números le daban dolores de cabeza, cuando noté un retiro de nuestra cuenta de ahorros. $139,680 retirados en una sola transacción. La nota decía, transferencia para fondo de emergencia familiar. Me quedé mirando el estado de cuenta bancario durante mucho tiempo, tratando de recordar cualquier emergencia que requiriera esa cantidad de dinero. Las facturas médicas de Lilia estaban cubiertas por el seguro. Nuestra hija nunca nos había pedido ayuda económica. De hecho, siempre había estado orgullosa de su independencia, algo que aparentemente cambió después de casarse con Saúl. Cuando le pregunté a Lilia sobre eso durante la cena, su reacción fue reveladora. Dejó caer el tenedor y su mano fue inmediatamente a su garganta, un gesto nervioso que solo hacía cuando estaba profundamente alterada. Oh, eso, dijo, sin mirarme a los ojos. Se los di para algunos gastos inesperados, reparaciones de la casa, creo. Pero yo conocía a mi esposa después de 41 años de matrimonio. Sabía cuando estaba mintiendo. Y sabía cuando tenía miedo. La forma en que evitaba mirarme. La forma en que su voz se volvía más aguda cuando intentaba sonar casual. Todas estas eran señales que había aprendido a leer décadas atrás. No insistí en el tema esa noche porque ella ya estaba muy débil, muy frágil. El cáncer le estaba quitando todo, pedazo a pedazo, y no soportaba la idea de añadir más estrés a su lucha diaria solo por respirar, solo para no devolver la comida, solo para superar un día más. Ese fue mi primer error. Elegí proteger sus sentimientos en lugar de protegerla de lo que empezaba a sospechar que estaba ocurriendo. El segundo retiro apareció 3 semanas después, $209,520 esta vez con la misma nota vaga sobre la asistencia familiar. Cuando mencioné el tema, la reacción de Lilia fue aún más extrema. Empezó a llorar de inmediato. Pero cuando traté de consolarla, se apartó. Sergio, por favor, susurró, con una voz tan baja que tuve que inclinarme hacia adelante para escucharla. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Esas palabras deberían haber sido una campana de advertencia lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. En lugar de eso, me convencí de que solo estaba sensible por su diagnóstico, que los medicamentos estaban afectando su juicio, que quería ayudar a nuestra hija a prepararse financieramente para la vida sin su madre. Me dije a mí mismo muchas mentiras reconfortantes aquel otoño mientras mi esposa era aterrorizada sistemáticamente en su propio hogar. El tercer retiro fue de $261,900. Y esta vez no le pregunté directamente a Lilia. En cambio, decidí llamar yo mismo a nuestra hija. Si había una verdadera emergencia familiar, quería ayudar en todo lo que pudiera. Papá, te agradezco que preguntes, dijo cuando me comuniqué con ella en el trabajo. Pero todo está bien. Solo estamos haciendo algunas mejoras en la casa. Saúl se ha estado encargando de toda la planificación financiera. Saúl se ha estado encargando. Esa frase se me quedó grabada mucho después de colgar el teléfono. Nuestra hija siempre había manejado su propio dinero con cuidadosa precisión. Había estado cuadrando chequeras desde que tenía 12 años, y ahorró cada centavo de su primer trabajo para comprarse su propio auto.
La idea de que le entregara las decisiones financieras a cualquiera, incluso a su esposo, parecía estar completamente fuera de lugar. Esa noche, me senté en mi estudio después de que Lilia se hubiera dormido, mirando los estados de cuenta bancarios esparcidos por mi escritorio. $471,420 en 3 meses. Todo, supuestamente, como regalos voluntarios para ayudar a nuestra hija con gastos que ella misma afirmaba no necesitar. Algo andaba muy mal. Empecé a prestar atención a cosas que antes había ignorado. La forma en que la voz de Saúl cambiaba cuando hablaba con Lilia. Más suave, más íntima, pero con un trasfondo que me ponía la piel de gallina. La forma en que nuestra hija había comenzado a cederle la palabra en las conversaciones, incluso sobre temas en los que claramente ella sabía más que él. La forma en que Lilia se ponía tensa cada vez que se mencionaba su nombre. Lo más inquietante de todo era la forma en que Lilia había empezado a hacerme preguntas extrañas sobre nuestros bienes financieros. ¿Cuánto valía la casa? ¿Tenía los papeles de su póliza de seguro de vida? ¿Dónde guardábamos la documentación de nuestras cuentas de inversión? Cuando le pregunté por qué necesitaba saberlo, dijo que quería asegurarse de que todo estuviera correctamente organizado para cuando ella ya no estuviera. Parecía una explicación razonable. Las personas que se enfrentan a una enfermedad terminal a menudo quieren atar los cabos sueltos, y asegurarse de que el cónyuge sobreviviente no tenga que lidiar con papeleos complicados durante el duelo. Pero algo en su urgencia se sentía mal. No hacía estas preguntas durante momentos tranquilos y reflexivos en los que hablábamos sobre su legado o los recuerdos que quería conservar. Las hacía después de llamadas telefónicas con nuestra hija o después de las visitas de Saúl, cuando parecía agitada y distraída. El peor momento llegó a principios de diciembre. Había conducido hasta la farmacia para recoger sus analgésicos, un viaje que se había vuelto rutinario a medida que su condición empeoraba. Al regresar a casa, escuché voces desde la sala. Saúl estaba allí, sentado frente a Lilia en nuestro sofá, y estaba hablando en un tono que nunca antes le había escuchado usar. No era la voz encantadora y solícita que usaba en público. Ni siquiera la familiaridad casual de un yerno hablando con la madre de su esposa. Era algo completamente distinto. No te estoy pidiendo que mientas sobre nada, estaba diciendo él, mientras yo me quedaba paralizado en el pasillo, escuchando. Simplemente te estoy explicando lo que debe suceder para proteger los intereses de todos, incluidos los de Sergio. No entiendo por qué tiene que ser tan complicado, respondió Lilia, y pude escuchar el agotamiento en su voz. ¿Por qué no podemos simplemente dejar todo como lo planeamos? Porque las circunstancias cambian. Solo tus facturas médicas han puesto una carga significativa sobre sus bienes. Si no reestructuramos las cosas adecuadamente, Sergio podría terminar perdiendo todo por deudas de atención médica. ¿Es eso realmente lo que quieres? Dejé la bolsa de la farmacia de la forma más silenciosa posible y me acerqué a la puerta, mi corazón latía tan fuerte que temía que me escucharan. Pero la casa ya está pagada, dijo Lilia. No tenemos deudas médicas. El seguro no cubre todo, interrumpió Saúl, y su voz se había vuelto más afilada. Hay vacíos, complicaciones que no entiendes. Confía en mí, he investigado esto a fondo. La estructura legal que propongo los protegerá tanto a ti como a Sergio. Hubo una larga pausa y luego Lilia habló con una voz tan pequeña y derrotada que me dolió el pecho. ¿Qué exactamente necesitas que firme? Ese fue el momento en que supe que mi esposa no estaba haciendo regalos voluntarios para ayudar a nuestra hija. Estaba siendo manipulada, posiblemente amenazada por el hombre con el que nuestra hija había elegido casarse. El hombre en el que confiaba, el hombre al que amaba, el hombre que se suponía que debía protegerla y cuidarla, nos estaba robando sistemáticamente mientras mi esposa se moría. Debería haber entrado a esa habitación de inmediato. Debería haber confrontado a Saúl, haberlo desenmascarado y exigido ver cualquier documentación que él afirmara que justificaba este robo. Debería haber protegido a mi esposa como ella había protegido a nuestra familia durante 4 décadas. En lugar de eso, me quedé en el pasillo, paralizado por las implicaciones de lo que estaba escuchando. Si lo confrontaba directamente, ¿simplemente se volvería más cuidadoso, más sutil en su manipulación? Pondría a nuestra hija en mi contra y la convencería de que yo estaba siendo paranoico o cruel durante los últimos meses de su madre.
Lo más aterrador de todo, si era capaz de librar una guerra psicológica contra una mujer moribunda, ¿de qué más podría ser capaz si se sintiera acorralado? Así que tomé una decisión que todavía me atormenta. Decidí reunir pruebas antes de actuar. Me dije a mí mismo que estaba siendo estratégico, que necesitaba pruebas antes de poder detener eficazmente lo que estaba sucediendo. La verdad es que tenía miedo. Miedo de perder el amor de mi hija, miedo de hacer que los últimos meses de mi esposa fueran aún más dolorosos. Miedo de descubrir cuán profunda era esta traición. Mientras yo era cuidadoso, estratégico y tenía miedo, mi esposa firmó documentos que transfirieron $1, 396, 800 pesos de sus bienes a una cuenta que ella no controlaba. Revisó su testamento para minimizar mi herencia y cambió el beneficiario de su póliza de seguro de vida para incluir cláusulas que beneficiarían a un hombre que la aterrorizaba en su propia casa. 3 semanas antes de morir, Lilia dejó de preguntarme por nuestros bienes financieros. Dejó de llorar en medio de la noche. Dejó de mencionar las visitas de Saúl o la misteriosa necesidad de dinero de nuestra hija. Al principio, pensé que esto significaba que la presión había cesado, que cualquiera que fuera la crisis que había impulsado estas extrañas decisiones financieras se había resuelto. Ahora entiendo lo que realmente pasó. Mi esposa se rindió de luchar porque se dio cuenta de que nadie vendría a rescatarla. Firmó cualquier documento que Saúl le puso enfrente porque estaba demasiado cansada, demasiado enferma, demasiado aislada para seguir resistiéndose. La última conversación coherente que tuvimos fue 3 días antes de que entrara en el coma definitivo. Estaba acostada en nuestra cama, tan delgada que podía ver el contorno de sus huesos bajo la pálida piel, pero sus ojos estaban más claros de lo que habían estado en semanas. Sergio, susurró, buscando mi mano con dedos que parecían de papel. Necesito que me prometas algo. Lo que sea, dije, y lo dije con todo el corazón que me quedaba. No dejes que él destruya a nuestra hija. Ella no sabe lo que él es en realidad. Cuando descubras la verdad, y vas a descubrir la verdad. Recuerda que ella también es una víctima. No entendía a qué se refería en ese momento. Pensé que hablaba de los desafíos naturales que enfrenta cualquier matrimonio, o tal vez de algunos conflictos de personalidad que había observado entre Saúl y nuestra hija. Ahora sé que intentaba advertirme que lo que le había hecho a ella, también se lo estaba haciendo a la hija que ambos amábamos más que a la vida misma. Mi esposa murió sabiendo que había sido traicionada, robada y torturada psicológicamente por alguien en quien nuestra familia había confiado. Murió sabiendo que yo había fracasado en protegerla cuando más me necesitaba. Pero también murió sabiendo que yo eventualmente descubriría la verdadera magnitud de lo que él había hecho. Y confió en que yo encontraría la manera de salvar a nuestra hija del mismo destino. Esa confianza es la razón por la cual pasé las 3 semanas posteriores a su funeral sin vivir mi duelo adecuadamente, sino investigando. Esa confianza es la razón por la que contraté detectives privados en lugar de planear servicios conmemorativos. Esa confianza es la razón por la que documenté cada transacción sospechosa, cada firma falsificada, cada prueba que demostraba que los últimos meses de mi esposa habían sido una pesadilla, orquestada por el hombre que está sentado frente a mí en este momento. Actuando como si tuviera derecho a controlar su legado. Los pasos en el pasillo se acercan, y puedo ver crecer el miedo en los ojos de Saúl mientras empieza a entender que su tiempo se acaba. La confianza de mi esposa es la razón por la que estoy a punto de asegurarme de que pague por cada lágrima que ella derramó. Por cada noche que se quedó despierta aterrorizada, por cada documento que firmó con manos que temblaban por algo más que la enfermedad. La perilla de la puerta gira y todo está a punto de cambiar. La puerta se abre con un clic silencioso que, de alguna manera, suena estruendoso en el silencio absoluto de la sala de conferencias. La detective María Santos entra primero, con su placa claramente visible sobre su saco azul marino, seguida por el detective Diego Aguilar, y un tercer hombre al que reconozco como el agente Ramírez de la oficina de la Fiscalía. Mi hija da un grito ahogado y se lleva la mano a la boca mientras mira fijamente las placas. Al abogado Morales se le cae la pluma, y puedo escucharla rodar por la pulida mesa de caoba en la repentina quietud. Pero mis ojos están fijos en Saúl, observando cómo su rostro pasa de la confusión a la comprensión, y finalmente a una especie de pánico calculador que me dice todo lo que necesito saber sobre quién es en realidad. Buenas tardes, dice la detective Santos, con voz profesionalmente tranquila. Buscamos a Saúl Morales Vargas.
Tenemos algunas preguntas con respecto a irregularidades financieras conectadas a varios casos de herencias en esta jurisdicción. Las palabras golpean la habitación como una fuerza física. El rostro de Saúl se ha puesto completamente blanco, pero sigue de pie detrás de su silla, intentando todavía mantener cierta apariencia de control. Puedo ver su mente trabajando, buscando una ruta de escape que no existe. Creo que ha habido algún error, dice él, y su voz es firme a pesar del miedo que puedo ver en sus ojos. Estoy aquí para una reunión familiar privada sobre el patrimonio de mi difunta suegra. El detective Aguilar da un paso al frente y consulta una pequeña libreta. Saúl Morales Vargas, 35 años, casado con Ximena Hernández Vargas, yerno de Sergio y de la difunta Lilia Hernández. Sí, pero no entiendo qué tiene que ver esto con el señor Morales. La detective Santos lo interrumpe amablemente. Nos gustaría hacerle unas preguntas sobre su relación con Leonor Hurtado, Marta Domínguez y Rosa Chen. ¿Le suenan familiares esos nombres? Observo atentamente el rostro de Saúl y veo el momento exacto en el que se da cuenta de los graves problemas en los que está metido. Hay un pequeño músculo que comienza a contraerse cerca de su ojo izquierdo, y sus manos aprietan el respaldo de la silla con tanta fuerza que los nudillos se le ponen blancos. Nunca antes había escuchado esos nombres, dice. Pero su voz ha perdido parte de su fluidez. Mi hija mira de un lado a otro, entre su esposo y los detectives, como si estuviera viendo ocurrir un accidente automovilístico en cámara lenta. ¿De qué se trata esto?, pregunta, y su voz suena muy pequeña en la enorme habitación. La detective Santos se vuelve para dirigirse a ella directamente, y su expresión se suaviza con lo que reconozco como empatía profesional. Señora Morales, estamos investigando un patrón de explotación financiera dirigido a mujeres mayores y sus familias. El nombre de su esposo ha surgido en relación con varios casos. Eso es imposible, dice mi hija de inmediato, buscando la mano de Saúl, pero noto que él no le corresponde. No le brinda el apretón tranquilizador ni el gesto de apoyo que un esposo amoroso ofrecería. En cambio, está completamente centrado en los detectives, y es evidente que su mente está trabajando en controlar los daños en lugar de consolar a su esposa. El agente Ramírez abre un portafolio de cuero y saca un grueso fajo de documentos. Señor Morales, tenemos registros que muestran que durante los últimos 5 años, ha tenido relaciones íntimas con al menos 6 mujeres diferentes, todas las cuales perdieron importantes sumas de dinero durante o poco después de que usted se involucrara en sus vidas. Esto es indignante, dice Saúl. Pero puedo escuchar la desesperación arrastrándose en su voz. Soy un hombre casado. Amo a mi esposa. Obviamente se trata de un caso de identidad equivocada. El detective Aguilar saca su teléfono y le muestra la pantalla a Saúl. Esta es una fotografía tomada hace 3 meses en el Café del Río en el centro. ¿Le importaría explicar por qué está almorzando con Marta Domínguez mientras le toma la mano sobre la mesa? No puedo ver la fotografía desde donde estoy sentado, pero puedo ver el rostro de mi hija mientras observa la pantalla del teléfono. El color desaparece de sus mejillas y da un paso involuntario hacia atrás, como si la imagen la hubiera empujado físicamente. Ximena, empieza Saúl, intentando alcanzarla ahora, pero ella se aparta de un tirón de su toque. ¿Quién es Marta Domínguez?, pregunta ella, y su voz es apenas un susurro. La detective Santos responde con gentileza. Es una viuda de 72 años que perdió a su esposo hace 18 meses. Según su familia, conoció a su esposo en un grupo de apoyo para el duelo y creyó que mantenía una relación romántica formal con él. Durante su relación de 6 meses, ella le dio acceso a sus cuentas financieras y perdió aproximadamente $1, 571, 400 pesos. Las cifras golpean la habitación como mazazos individuales. $1, 571, 400 pesos, 6 meses, grupo de apoyo para el duelo. Cada detalle dibuja un cuadro tan horrible y depredador que me revuelve el estómago. Mi hija mira fijamente a Saúl con una expresión que nunca le había visto. Aún no es ira. Es más profundo que eso. Es la mirada de alguien que ve cómo toda su comprensión de la realidad se desmorona en tiempo real. Saúl, dice ella, y su nombre suena diferente saliendo de su boca ahora. Diles que esto es un error. Diles que nunca has conocido a estas mujeres. Pero Saúl ya no mira a su esposa. Está enfocado en el agente Ramírez, que ha sacado otro conjunto de documentos.
También tenemos registros bancarios que muestran transferencias de las cuentas de Lilia Hernández a una cuenta secundaria registrada a nombre de Santiago Morales. El agente Ramírez continúa, el mismo nombre que aparece en los contratos de alquiler de un apartamento donde se ha estado reuniendo con Marta Domínguez y Leonor Hurtado. Santiago Morales, la identidad falsa cae en mi estómago como una piedra. No solo le estaba robando a mi esposa, sino que estaba usando un nombre falso para hacerlo, creando toda una vida paralela construida sobre mentiras y robos. El abogado Morales, el verdadero Morales, finalmente habla, con la voz temblorosa por la preocupación profesional. Creo que deberíamos pausar esta reunión hasta que el señor Morales pueda conseguir representación legal. Ese es su derecho, concede la detective Santos. Pero, señor Morales, necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas. Tenemos una orden de arresto. Ella saca el documento legal de su chaqueta y veo desaparecer la última esperanza de Saúl de controlar esta situación. Toma la orden de arresto con manos que ahora tiemblan visiblemente, y sus ojos recorren el lenguaje oficial que detalla exactamente cuánto saben ya las autoridades. Mi hija se ha hundido en una de las sillas de cuero, con el rostro oculto entre las manos. Quiero ir a ofrecerle consuelo, pero sé que esto aún no ha terminado. Todavía faltan revelaciones que dolerán aún más que lo que ya ha escuchado. Antes de irnos, dice el detective Aguilar, consultando nuevamente su libreta. Señor Hernández, tenemos entendido que ha estado cooperando con nuestra investigación. ¿Es correcto? Todos los ojos en la habitación se vuelven hacia mí. La expresión de Saúl cambia de pánico a rabia cuando se da cuenta de lo que eso significa. Tú, dice, y su voz está cargada de furia cruda. Tú hiciste esto. Los pusiste en mi contra. Le devuelvo la mirada con firmeza. Protegí a mi familia de la única manera que pude. Sergio, dice mi hija, levantando la cabeza para mirarme fijamente. ¿A qué se refiere? ¿Qué hiciste? Respiro hondo, sabiendo que lo que estoy a punto de decirle cambiará nuestra relación para siempre, pero sabiendo también que la verdad es lo único que podría salvarla. Hace 3 meses empecé a notar irregularidades en las cuentas de tu madre, comienzo diciendo. Dinero que desaparecía, documentos que se modificaban, tu madre cada vez más asustada e introvertida. Cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me puse en contacto con las autoridades. Llevas investigando a mi esposo durante 3 meses. Su voz se eleva y puedo escuchar la traición mezclándose con la conmoción. Mientras mamá se moría, estabas espiando a mi familia. Estaba protegiendo a nuestra familia, digo en voz baja. Incluyéndote a ti. La detective Santos da un paso al frente diplomáticamente. Señora Morales, la cooperación de su padre ha sido invaluable para documentar un patrón de abuso de personas mayores y explotación financiera. Sin sus pruebas, tal vez nunca hubiéramos podido conectar a su esposo con las demás víctimas. ¿Demás víctimas? La frase flota en el aire como el humo. El esposo de mi hija no es solo un hombre que tomó decisiones financieras cuestionables. Es un depredador con un sistema, un método y múltiples víctimas. Saúl sigue mirándome con un odio indisimulado. No tienes idea de lo que has hecho, dice. Crees que la estás protegiendo, pero la estás destruyendo. Ella nunca te perdonará esto. Tal vez no, admito. Pero estará viva y será libre para tomar esa decisión. El agente Ramírez cierra su portafolio y le hace una seña a los detectives. Señor Morales, tenemos que irnos ahora. Mientras avanzan hacia Saúl, él hace un último intento desesperado por controlar la narrativa. Se vuelve hacia mi hija y, por un momento, su expresión cambia nuevamente a algo que podría parecer amor si no supieras lo que yo sé sobre él. Ximena, mi amor, escúchame, dice con urgencia. Todo esto es un malentendido. Estas personas están mintiendo, manipulando pruebas porque tu padre los puso en mi contra. Tú me conoces. Sabes que yo nunca te haría daño ni a ti ni a tu familia. Mi hija lo mira y, por un momento terrible, creo que podría creerle. Creo que podría elegir la mentira reconfortante por encima de la dolorosa verdad. Pero entonces la detective Santos vuelve a hablar, y sus palabras rompen cualquier hechizo que Saúl intentara tejer.
Señora Morales, entre las pruebas que hemos reunido se encuentran conversaciones telefónicas grabadas entre su esposo y Marta Domínguez, donde él habla de su matrimonio con usted como un acuerdo de negocios y se refiere a usted como un inconveniente necesario hasta que se liquide la herencia. Las palabras golpean a mi hija como un impacto físico. Observo cómo su rostro se desmorona, no por la tristeza, sino por algo más profundo y devastador, la destrucción total de todo lo que creía sobre el hombre con el que se casó y la vida que construyeron juntos. No, susurra. Pero no es una negación de las pruebas. Es una negación de la realidad que se está viendo obligada a aceptar. Saúl lo intenta una vez más. Ximena, por favor, no. La palabra sale cortante y definitiva. No digas mi nombre. No me toques. No me mires. El detective Aguilar toma del brazo a Saúl, con suavidad pero con firmeza. Tenemos que irnos ya, señor. Mientras lo guían hacia la puerta, Saúl vuelve la vista hacia la habitación que controlaba hace apenas 20 minutos. Sus ojos se encuentran con los míos una última vez, y veo ahí algo que me hiela más que su ira o su pánico. Veo el cálculo de un hombre que aún no ha terminado de pelear. Esto no ha terminado, Sergio, dice en voz baja, con una promesa que me pone la piel de gallina. No tienes idea de lo que has empezado. Luego se va, y la habitación se sume en un silencio tan absoluto que puedo escuchar a mi hija llorar, el tic-tac del reloj de pie y mi propio corazón martilleando contra mis costillas. Pero también escucho algo más en ese silencio. Escucho el sonido de la verdad que finalmente se dice, de los secretos que por fin salen a la luz, de la justicia que comienza a hacerse. Mi esposa ya puede descansar. Su torturador está bajo custodia. Pero al mirar el rostro devastado de mi hija, me doy cuenta de que la parte más difícil de esta pelea apenas comienza. El silencio después del arresto de Saúl se prolonga por lo que parecen horas, aunque probablemente solo sean minutos. Mi hija Ximena permanece inmóvil en la silla de cuero, con la mirada fija en el espacio donde su esposo estaba parado momentos antes. El abogado Morales está recogiendo papeles con manos temblorosas, claramente abrumado por la revelación de que la reunión con su cliente se ha convertido en la escena de un crimen. La detective Santos sigue en la habitación, su presencia es a la vez reconfortante y ominosa. Señora Morales, dice la detective Santos con suavidad, acercando una silla para sentarse junto a mi hija. Sé que esto es abrumador. ¿Le gustaría que le explicáramos lo que hemos descubierto sobre las actividades de su esposo? Ximena levanta la vista lentamente y puedo ver que se ha ido, sumida en una especie de estado de shock. Su rostro está pálido pero seco. Ha superado las lágrimas para entrar en ese espacio de adormecimiento donde habita el trauma. ¿Cuánto tiempo?, pregunta, y su voz suena hueca. ¿Por cuánto tiempo ha estado haciendo esto? La detective Santos intercambia una mirada con el agente Ramírez, quien vuelve a abrir su portafolio. Según nuestra investigación, creemos que el patrón comenzó hace aproximadamente 7 años. El primer caso documentado que podemos probar involucra a una viuda llamada Elena Carmona en Monterrey. 7 años. Observo cómo mi hija procesa esta información. Ella y Saúl han estado casados por 3 años, lo que significa que él ya era un depredador activo cuando se conocieron. Toda su relación se construyó sobre los cimientos de una actividad criminal en curso. Creemos, continúa el agente Ramírez con cuidado, que su esposo se enfocaba en mujeres que habían perdido recientemente a sus cónyuges o que lidiaban con problemas médicos graves. Él establecía relaciones a través de grupos de apoyo, organizaciones de voluntariado o eventos sociales donde personas vulnerables podrían estar buscando conexión y consuelo. Las manos de Ximena están tan apretadas en su regazo que sus nudillos se han vuelto blancos. El grupo de apoyo para el duelo, susurra. Allí fue donde nos conocimos. Yo estaba pasando por una ruptura difícil, sintiéndome perdida, y él parecía tan comprensivo, tan atento. Las piezas encajaron con una claridad horrible. Incluso mi hija fue un blanco, elegida no por amor, sino por su valor potencial como un escalón hacia los bienes de nuestra familia. La detective Santos asiente con empatía. Ese parece ser su patrón. Es muy hábil para identificar a mujeres que son emocionalmente vulnerables y financieramente estables. En su caso, probablemente vio una oportunidad para acceder no solo a sus recursos, sino también al patrimonio de sus padres. Muéstrele los archivos, digo en voz baja.
Necesito que Ximena entienda el alcance total de la persona con la que se casó, no solo las partes que afectaron directamente a nuestra familia. El agente Ramírez duda. Señor Hernández, esta información es bastante perturbadora. ¿Está seguro? Ella necesita saberlo todo, insisto, mirando a Ximena a los ojos. Merece saber la verdad sobre el hombre en el que confió. Ximena toma una respiración temblorosa y asiente. Sí, quiero saberlo todo. El agente Ramírez abre completamente el portafolio y esparce varias fotografías y documentos sobre la mesa de conferencias. Lo que veo me revuelve el estómago, pero me obligo a mirar porque Ximena necesita verme enfrentando esta verdad junto a ella. Leonor Hurtado, 68 años, comienza el agente Ramírez, señalando la fotografía de una mujer de cabello plateado y ojos amables. Perdió a su esposo en un accidente automovilístico hace 2 años. Conoció a su esposo en un evento social de la iglesia, donde él se presentó como Santiago Morales, un consejero de duelo. La fotografía muestra a Leonor sonriendo junto a Saúl en lo que parece ser un restaurante. Él tiene el brazo alrededor de los hombros de ella y ella lo mira con un afecto inconfundible. Leonor le dio acceso a su cuenta de cheques para que la ayudara con oportunidades de inversión. La detective Santos continúa, a lo largo de 6 meses, perdió $820,620. Cuando empezó a hacer preguntas sobre las inversiones, él desapareció por completo. Ximena mira fijamente la fotografía con una mezcla de horror y reconocimiento. Esa es la sonrisa, dice débilmente. Esa es exactamente la misma sonrisa que me dio cuando nos conocimos. El agente Ramírez coloca otra fotografía sobre la mesa. Rosa Chen, 74 años, tenía 8 meses de viuda cuando conoció a su esposo en un evento de voluntariado en un centro de ancianos. Él le dijo que era Daniel Méndez, un asesor financiero que ayudaba a personas mayores a proteger sus bienes. Esta fotografía muestra a Saúl ayudando a una anciana asiática con las bolsas de las compras afuera de un supermercado. Se ve atento, servicial, digno de confianza. Todo en su lenguaje corporal sugiere una relación afectuosa con alguien a quien realmente valora. Rosa perdió $558,720 en planes de inversión fraudulentos, explica la detective Santos. Ella también le otorgó un poder notarial para sus decisiones médicas, el cual su esposo usó para acceder a sus medicamentos recetados. ¿Medicamentos recetados? Pregunta Ximena, y puedo escuchar cómo su voz se tensa con cada revelación. Medicamentos para el dolor, principalmente, aclara el agente Ramírez. Creemos que los revendía, pero también sospechamos que puede haberlos usado para incapacitar a las víctimas cuando necesitaba acceder a sus documentos financieros o forzar firmas. La implicación me golpea como un impacto físico. Esas últimas semanas, cuando Lidia parecía confundida, cuando se quedaba dormida a mitad de las conversaciones, cuando firmaba documentos que luego no recordaba. ¿Era la medicación contra el cáncer, o era algo completamente distinto? ¿Acaso él? Empiezo, y luego me detengo, sin estar seguro de querer escuchar la respuesta. ¿Usó drogas con mi esposa? La detective Santos me mira a los ojos con amabilidad profesional. Aún estamos investigando los detalles del caso de la señora Hernández, pero basándonos en el patrón que hemos observado, es posible. Ximena emite un sonido que se encuentra entre un grito ahogado y un sollozo. ¡Oh Dios, mamá! ¿Qué le hizo a mamá? El agente Ramírez coloca una última fotografía sobre la mesa, y esta hace que mi corazón se detenga por completo. Es Lilia, sentada en nuestra propia sala, pero se ve diferente a como la recuerdo en esos últimos meses. Sus ojos están desenfocados, vidriosos, y sostiene una pluma sobre un documento que no reconozco. Esta fotografía fue encontrada en el teléfono de su esposo, explica la detective Santos. Según los metadatos, fue tomada 6 semanas antes de la muerte de su madre. Me quedo mirando la imagen de mi esposa, viéndola no como la mujer fuerte y amorosa a la que creía estar cuidando, sino como lo que realmente era, una víctima a la que estaban drogando y manipulando sistemáticamente en su propia casa, mientras yo intentaba que estuviera cómoda. Ximena alcanza la fotografía con dedos temblorosos. Se ve tan asustada, susurra. Mira sus ojos. Se ve aterrorizada. Tiene razón en la fotografía. La expresión de Lilia no es la resignación pacífica de alguien que acepta su destino.
Es el miedo confuso de alguien que sabe que algo terrible está pasando, pero no entiende qué es ni cómo detenerlo. Creemos que su esposo documentaba la firma de los documentos financieros como un seguro contra futuras acusaciones, explica el agente Ramírez. Si alguien cuestionaba las transferencias o los cambios en su testamento, él podía presentar pruebas de que ella firmó voluntariamente. Pero ella no estaba firmando voluntariamente, digo, y mi propia voz me suena extraña. Estaba drogada, amenazada, aterrorizada. La detective Santos asiente con gravedad. Eso es lo que nosotros también creemos. El informe toxicológico del último ingreso hospitalario de su esposa mostró niveles de sedantes que eran incompatibles con los medicamentos que le habían recetado. La habitación empieza a dar vueltas ligeramente y tengo que agarrarme del borde de la mesa para estabilizarme. Mientras yo le llevaba agua a Lilia, le acomodaba las almohadas y le leía sus libros favoritos, Saúl la estaba envenenando. Mientras yo intentaba que sus últimos meses fueran tranquilos y cómodos, él se aseguraba de que estuviera demasiado confundida y asustada para resistirse a su robo. Ximena de repente se pone de pie tan rápido que su silla se inclina hacia atrás. Necesito escuchar las grabaciones, dice con urgencia. La detective mencionó grabaciones de llamadas telefónicas. Necesito escuchar lo que decía de mí. La detective Santos duda. Señora Morales, no estoy segura de que sea recomendable en este momento. Está procesando mucha información traumática, y griega. Necesito escucharlo, interrumpe Ximena. Y hay algo en su voz que me recuerda a su madre cuando Lilia tomaba una decisión sobre algo. Necesito saber exactamente qué pensaba de mí, qué decía sobre nuestro matrimonio. Necesito saber qué tan estúpida fui. No fuiste estúpida, digo con firmeza. Estabas enamorada de alguien que era muy hábil para mentir. Pero Ximena niega con la cabeza. No, papá. Fui estúpida. ¿Hubo señales, no es así? Cosas que debería haber notado. El agente Ramírez saca una pequeña grabadora digital. ¿Estás segura de que quiere escuchar esto? Una vez que haya escuchado sus propias palabras, no podrá dejar de haberlas escuchado. Ximena se vuelve a sentar y entrelaza las manos en su regazo con una compostura forzada. Reprodúzcalo. La calidad de la grabación es sorprendentemente clara. La voz de Saúl llena la habitación, casual y segura. Hablando con alguien que asumo es Marta Domínguez. La situación de la esposa es temporal, dice, y escucharlo referirse a mi hija como la situación de la esposa hace que apriete los puños. Ella es útil por ahora porque su familia tiene bienes a los que necesito acceder, pero no es particularmente brillante, es muy confiada, está muy ansiosa por complacer y es fácil de manejar. El rostro de Ximena se queda completamente inmóvil, pero puedo ver que su respiración se acelera. Saúl continúa, el viejo sospecha, pero la madre se está muriendo y está asustada, así que firmará todo lo que le ponga enfrente. Una vez que eso esté resuelto y yo tenga el control de los bienes del patrimonio, puedo solicitar el divorcio y seguir adelante. Es probable que Ximena esté devastada. Pero lo superará. Las mujeres como ella siempre lo hacen. La grabación se detiene y el silencio que le sigue es ensordecedor. Ximena mira fijamente la grabadora como si fuera a explotar. Las mujeres como yo, repite con tono inexpresivo. Siempre lo superan. Hay otro segmento de la grabación y el agente Ramírez me mira inquisitivamente. Asiento, sabiendo que Ximena necesita escucharlo todo. La mejor parte, continúa la voz de Saúl, es que ella realmente cree que la amo. Está tan desesperada por validación que interpreta la manipulación básica como si fuera romance. Le compré flores 2 veces y ya empezó a planear nuestro futuro juntos. Es casi patético. Ximena se pone de pie abruptamente y camina hacia la ventana, presionando la frente contra el cristal. Le tiemblan los hombros, pero no emite ningún sonido. Hay más, dice en voz baja la detective Santos. Conversaciones telefónicas en las que él habla de vender las joyas de su madre, planes para impugnar la titularidad de la casa de su padre, e incluso estrategias para convencerla a usted de pedir préstamos usando sus propios bienes como garantía. Suficiente, digo, moviéndome para pararme detrás de Ximena. Ha escuchado suficiente por ahora. Pero Ximena se da vuelta, y hay algo nuevo en su expresión. El shock y la devastación siguen ahí, pero debajo de ellos,
puedo ver que comienza a crecer la ira. No, dice con firmeza. Quiero escucharlo todo. Cada palabra, cada plan, cada mentira que dijo sobre mi familia y sobre mí. Vuelve a la mesa y se sienta, su postura es más erguida ahora, más decidida. Yo lo amaba, dice, y su voz es firme a pesar de que las lágrimas comienzan a caer de nuevo. Lo defendí ante ti, papá, cuando intentaste advertirme. Lo elegí a él por encima de mi propia familia porque pensé que él también me amaba. Mira las fotografías de las otras mujeres y estudia sus rostros uno por uno. ¿Cuántas más hay?, pregunta. Hemos identificado 11 casos definitivos a lo largo de 7 años, responde el agente Ramírez. Las pérdidas financieras combinadas suman aproximadamente $7,385,580 pesos. $7,385,580 pesos. 11 mujeres, 7 años de robo sistemático y destrucción emocional. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunta Ximena. La detective Santos cierra el portafolio. Su esposo será acusado de múltiples cargos de abuso de personas mayores, explotación financiera, fraude y conspiración. Con las pruebas que tenemos, en particular la documentación de su padre y las conversaciones grabadas, la fiscal de distrito confía en asegurar las condenas. Ximena asiente lentamente, y luego me mira con una expresión que no termino de descifrar. Papá, dice en voz baja. Tengo que pedirte perdón y necesito saber algo. Espero, sin saber qué viene. ¿Mamá lo sabía? Al final, ella sabía lo que le estaba pasando. Cierro los ojos, recordando la última conversación lúcida de Lilia, su advertencia de no dejar que Saúl destruyera a nuestra hija. Sí, le digo con honestidad. Ella lo sabía. Y sus últimas palabras fueron sobre protegerte de él. Ximena vuelve a llorar, pero estas lágrimas son diferentes. No son las lágrimas de impotencia de alguien a quien se le ha derrumbado el mundo. Son las lágrimas purificadoras de alguien que por fin comprende la verdad y está lista para defenderse. Entonces terminemos lo que mamá empezó, dice, secándose los ojos con el dorso de la mano. Asegurémonos de que nunca vuelva a lastimar a la familia de nadie más. La semana posterior al arresto de Saúl transcurre en un torbellino de declaraciones, revisiones de pruebas y conversaciones difíciles. Ximena se ha estado quedando en la habitación de su infancia, el cuarto con las paredes de un morado descolorido y fotos de la preparatoria que parecían burlarse de la mujer sofisticada en la que creía haberse convertido. No soporta la idea de volver al apartamento que compartía con Saúl, ni puede enfrentarse a la cama donde dormía junto a un hombre que la veía solo como un escalón hacia el dinero de su familia. La encuentro el viernes por la mañana sentada a la mesa de la cocina, mirando una pila de documentos legales que la detective Santos nos dejó la tarde anterior. La luz de la mañana que se filtra por las conocidas cortinas amarillas la hace parecer más joven, más vulnerable, como la niña pequeña que solía traerme dibujos de la escuela y rogarme por cuentos antes de dormir. Papá, dice sin levantar la vista. Necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Me sirvo café de la cafetera que ella ya ha preparado. Es algo que hemos convertido en una rutina esta semana. Compartir mañanas tranquilas antes de que las responsabilidades legales del día tomen el control. El familiar ritmo doméstico se siente a la vez reconfortante y desgarrador, un recordatorio de cómo era nuestra familia antes de que Saúl entrara en nuestras vidas. Pregúntame lo que sea, digo, acomodándome en la silla frente a ella. Finalmente levanta la vista y veo que ha estado llorando de nuevo. Sus ojos están enrojecidos pero decididos. Y hay algo en su expresión que me recuerda poderosamente a su madre cuando Lilia estaba tratando de tomar una decisión difícil. Cuando empezaste a sospechar lo que le estaba haciendo a mamá, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no intentaste convencerme de que lo dejara antes de que las cosas se pusieran tan mal? La pregunta que he estado temiendo durante toda una semana. Me he preguntado lo mismo decenas de veces, despierto en la cama que compartí con Lilia durante 4 décadas, preguntándome si podría haber salvado a las 2 mujeres que amo si hubiera sido más valiente, más inteligente, más dispuesto a arriesgarme a la ira de Ximena. Porque tenía miedo, admito. Miedo de que no me creyeras. Miedo de que él te pusiera completamente en mi contra. Miedo de que si presionaba demasiado, podría perderte para siempre. Ximena asiente lentamente, y sus dedos trazan el borde de uno de los documentos legales. Pero más que nada,
tenías miedo de que yo lo eligiera a él en lugar de a ti. Sí. Ella se queda en silencio por un largo rato, y puedo escuchar cómo se asienta la vieja casa a nuestro alrededor, el zumbido del refrigerador, y el sonido distante del tráfico que comienza a aumentar a medida que la gente se dirige al trabajo. Lo habría hecho, dice finalmente. Si me hubieras dicho hace 6 meses que Saúl le estaba robando a mamá, manipulándola, lastimándola, yo lo habría defendido. Te habría acusado de estar celoso o de ser controlador, o de no poder aceptar que yo había encontrado a alguien que me amaba. Las palabras duelen porque son ciertas, pero también porque puedo escuchar la autoincriminación en su voz. La forma en que se castiga a sí misma por haber amado a alguien que no lo merecía. No puedes culparte por haber confiado en alguien que era hábil para parecer confiable, le digo. Saúl engañó a mucha gente, Ximena. Gente inteligente, gente cuidadosa. Eso es lo que lo hacía tan peligroso. Ella ríe, pero no hay nada de humor en ello. Gente inteligente. Papá, pasé por alto tantas señales. La forma en que siempre quería manejar nuestras finanzas. Como sabía exactamente qué decir cuando yo estaba molesta por algo. Como parecía comprender mis inseguridades mejor de lo que las entendía yo misma. Toma uno de los documentos, la transcripción de otra conversación telefónica grabada entre Saúl y una mujer desconocida. Ya lo he leído y sé lo que ella está viendo. En esta me llamó, mercancía emocionalmente dañada, dice, controlando cuidadosamente su voz. Dijo que yo estaba tan desesperada por la aprobación masculina que creería cualquier cosa siempre que viniera acompañada de flores y cumplidos. Extiendo la mano sobre la mesa y cubro su mano con la mía. Ximena, deja de leer eso. No. Aparta su mano con suavidad pero con firmeza. Necesito leerlos todos. Necesito entender exactamente cómo me veía, exactamente qué pensaba de nuestro matrimonio. Porque si no entiendo cuán completamente fui engañada, alguien más podría engañarme de nuevo. Probablemente tenga razón. Pero observarla procesar la crueldad de las palabras grabadas de Saúl es casi insoportable. Cada transcripción, cada prueba, cada revelación va desmoronando su sentido de sí misma, su confianza en su propio juicio. Hay algo más, dice, sacando una carpeta que no había visto antes. La detective Santos me dio esto ayer. Dijo que probablemente deberías verlo también. Tomo la carpeta de mala gana. Adentro hay fotografías y documentos relacionados con algo llamado el proyecto de la herencia. Aparentemente, ese era el nombre clave que Saúl le daba a su búsqueda sistemática de familias que lidiaban con problemas de fin de la vida. La primera fotografía muestra un pizarrón blanco cubierto con la letra de Saúl. Está diseñado como un plan de negocios, e incluye datos demográficos de su público objetivo, proyecciones en una línea de tiempo y metas financieras. En la parte superior, en letras en negrita, dice, Fase 3, Transición patrimonial y recuperación de activos. Debajo de eso hay notas detalladas sobre nuestra familia, la condición médica de Lilia, el tiempo estimado para su muerte, el valor proyectado de nuestros bienes, y estrategias para mantener el cumplimiento del sujeto durante el proceso de documentación. Cumplimiento del sujeto, leo en voz alta, sintiendo náuseas. Así es como llamaba a mamá, dice Ximena con monotonía. Un sujeto que necesitaba mantener en cumplimiento. También hay otras notas. Un análisis de mi personalidad y de mis posibles reacciones, una evaluación de las vulnerabilidades emocionales de Ximena y cómo explotarlas, e incluso planes de respaldo en caso de que yo me volviera problemático antes de que se completara la transferencia del patrimonio. Pero la peor parte es una serie de fotografías que muestran a Saúl con las otras mujeres, Leonor, Marta, Rosa y otras que no reconozco. En cada foto, él está usando los mismos gestos, las mismas expresiones, el mismo encanto calculado que lo vi usar con mi hija y con mi esposa moribunda. Es como si tuviera un guión, dice Ximena, estudiando las imágenes. Mira esta con Leonor. Le está sosteniendo la mano exactamente de la misma forma en que sostuvo la mía en nuestra primera cita. La misma sonrisa, la misma inclinación de cabeza. Incluso su lenguaje corporal es idéntico. Ella tiene razón. Las interacciones de Saúl con sus víctimas siguen un patrón claro y refinado a través de años de práctica. Cada gesto romántico, cada comentario de apoyo, cada momento de aparente intimidad fue calculado para lograr el máximo impacto emocional. Ximena, empiezo a decir,
pero ella me interrumpe. Hay más. La detective Santos encontró su laptop. Abre otra carpeta. Esta contiene correos electrónicos impresos y archivos digitales. Solo los asuntos de los correos me revuelven el estómago. Lilia H. Calendario de documentación final. Sujeto X. Estrategias de manipulación emocional. Cronograma de recuperación de activos. De Monterrey a Ciudad de México. Llevaba un registro de todo, dice Ximena, su voz volviéndose más tensa con cada revelación. Cada conversación que tuvimos, cada vez que lloré o me molesté o necesité consuelo, él lo anotaba todo y lo analizaba en busca de debilidades que pudiera explotar después. Un correo electrónico en particular llama mi atención. Fue enviado a una dirección que no reconozco, con fecha de apenas 2 semanas antes de la muerte de Lilia. El sujeto L se está volviendo cada vez más resistente a los cambios en la documentación, dice. Tal vez sea necesario aumentar el esquema de sedación y aislarla de la influencia de Sergio. El sujeto X sigue cumpliendo, pero requiere un manejo cuidadoso, lo que sugiere un aumento en la atención y los gestos románticos para mantener la dependencia emocional. Sujeto L, sujeto X. Mi esposa y mi hija, reducidas a observaciones clínicas en las notas de investigación de un depredador. Ximena lee por encima de mi hombro y siento que todo su cuerpo se tensa a medida que procesa las palabras. Aumentar el esquema de sedación, repite en voz baja. Estaba drogando más a mamá cuando ella empezó a resistirse a firmar papeles. Ximena, no necesitas. Y un aumento de gestos románticos para mí, continúa, con su voz cobrando fuerza por la ira. Recuerdo esa semana. Me trajo flores 3 veces, me llevó a cenar a ese restaurante caro y me dijo que tenía suerte de haber encontrado a alguien que lo entendiera tan completamente. Empieza a reír, pero es el tipo de risa que raya en la histeria. Pensé que solo estaba siendo muy cariñoso porque sabía que yo estaba preocupada por mamá. Pensé que me estaba apoyando durante un momento difícil, pero solo estaba siguiendo su manual para mantener a su víctima complaciente mientras asesinaba a mi madre. Asesinaba. La miro fijamente. Ximena saca el último documento de la carpeta, un informe toxicológico que yo no había visto antes. La detective Santos hizo que volvieran a analizar las muestras de tejido de mamá con un equipo más sofisticado. Encontraron rastros de un agente paralizante que no se usa en ningún tratamiento estándar contra el cáncer. Las palabras nadan en la página mientras intento procesar lo que estoy leyendo. Agente paralizante. No solo sedantes para hacer que Lilia estuviera confundida y obediente, sino algo que la habría vuelto físicamente incapaz de resistirse, incapaz de pedir ayuda, incapaz de defenderse. No solo le robó, dice Ximena, y ahora su voz es completamente firme. Fría con una furia que nunca antes le había escuchado. La torturó en esas últimas semanas, cuando parecía tan débil, tan cansada. Cuando pensábamos que era solo el cáncer lo que le quitaba las fuerzas, él la estaba envenenando. Dejo el informe en la mesa con las manos temblando tanto que apenas puedo sostener el papel. Todas esas noches que me senté junto a la cama de Lilia, sosteniendo su mano mientras ella entraba y salía de la conciencia, pensé que la estaba ayudando a encontrar paz. Nunca sospeché que su aparente calma era, en realidad, parálisis química inducida por el hombre en el que nuestra hija confiaba. Hay una cosa más, dice Ximena, y su voz se ha vuelto muy tenue. La detective Santos cree que mamá podría haber estado intentando dejarme un mensaje. Me entrega una fotografía de la mesa de noche de Lilia, tomada por el equipo de la escena del crimen después de procesar nuestra casa. Entre los artículos habituales, el vaso de agua, los pañuelos desechables, los frascos de medicamentos, hay un pequeño trozo de papel con algo escrito con la letra temblorosa de Lilia. ¿Puedes leer lo que dice?, pregunta Ximena. Llevo 1 hora mirándolo, pero su letra era muy débil al final. Acerco la fotografía a la luz, entrecerrando los ojos ante las tenues marcas de lápiz. Me toma varios intentos, pero finalmente las palabras se vuelven claras. Ximena confía en papá. SM no es quien. Te amo. SM. Santiago Morales. El nombre falso que Saúl usó con sus otras víctimas. Incluso en sus últimos días, drogada y aterrorizada, Lilia intentaba advertir a nuestra hija sobre el hombre que estaba destruyendo a nuestra familia. Ximena toma de vuelta la fotografía y la mira fijamente por mucho tiempo.
Cuando finalmente levanta la vista, hay lágrimas en su rostro, pero su expresión es decidida. Tengo que testificar, dice. No solo sobre los asuntos financieros, sino sobre todo. La manipulación, el abuso emocional, la forma en que me aisló de ti y de mamá. Tengo que asegurarme de que el jurado entienda que lo que hizo no fue solo un robo. Fue tortura. Ximena, no tienes que pasar por eso. Hay suficientes pruebas para condenarlo sin. Sí, tengo que hacerlo. Se pone de pie y camina hacia la ventana, mirando hacia el jardín donde Lilia solía cultivar tomates cada verano. Tengo que testificar porque habrá otras mujeres, otras familias. Si sale en 5 o 10 años porque su sentencia fue demasiado leve, buscará nuevas víctimas. Se vuelve para mirarme. Y, por primera vez desde el arresto de Saúl, vuelve a aparecer ella misma. Fuerte, decidida, con claridad sobre lo que debe hacer. Pero más que eso, tengo que testificar por mamá. Pasó sus últimos meses intentando protegerme de él, intentando advertirme, incluso cuando estaba demasiado drogada para formar frases completas. Lo menos que puedo hacer es decir la verdad sobre lo que le hizo a ella. Me pongo de pie, me acerco a ella, y por primera vez en semanas, no se aparta cuando la rodeo con mis brazos. Tu madre estaría orgullosa de ti, le digo. Eso espero, dice ella en voz baja, porque me voy a asegurar de que nunca más lastime a nadie como lastimó a nuestra familia. Mientras abrazo a mi hija, puedo sentir que parte de la tensión que ha estado viviendo en mi pecho durante meses finalmente comienza a ceder. Saúl nos quitó muchísimo. La paz de Lilia en sus últimos días, la confianza de nuestra familia, la seguridad de Ximena en su propio juicio. Pero no nos lo quitó todo. No nos quitó nuestro amor mutuo y no nos quitó nuestra determinación de buscar justicia por la mujer que murió intentando protegernos. Mañana, Ximena dará su declaración a la fiscal de distrito. Les hablará de la manipulación, el aislamiento, la destrucción sistemática de su capacidad para confiar en sus propios instintos. Les ayudará a comprender que los crímenes de Saúl fueron mucho más allá de un simple robo. Y cuando comience el juicio, ella lo mirará a los ojos y le dirá al mundo exactamente qué clase de monstruo es en realidad. Por Lilia, por las demás víctimas, y por las familias que él nunca tendrá la oportunidad de destruir. La justicia se acerca, y esta vez, estamos listos para pelear. 18 meses después, estoy de pie en el vestíbulo del juzgado donde todo comenzó. Pero esta vez, no estoy aquí para dar declaraciones ni para la revisión de pruebas. Hoy es el día de la sentencia, y después de un juicio que duró 6 semanas y que expuso cada detalle de la ola de crímenes de 7 años de Saúl, la jueza finalmente decidirá cuánto tiempo pasará él en prisión. Ximena está a mi lado, usando el vestido azul marino que eligió específicamente porque era el color favorito de Lilia. Se ve diferente a como lucía durante esos días oscuros tras el arresto de Saúl. Más fuerte, más segura de sí misma, pero también más cuidadosa con respecto a en quién confía. El juicio fue brutal para ella, especialmente cuando tuvo que testificar sobre la manipulación y el abuso emocional, pero también fue sanador de una forma que ninguno de los dos esperaba. ¿Estás listo para esto?, me pregunta, ajustando el dije de plata que lleva puesto. Una de las joyas de Lilia que recuperamos después de que el tribunal ordenara la devolución de todas las propiedades robadas. He estado listo por 18 meses, le respondo. A través de las ventanas de la sala del tribunal, puedo ver que se reúnen algunas de las otras víctimas y sus familias. El hijo de Leonor Hurtado manejó desde Guadalajara para estar aquí. La hija de Marta Domínguez voló desde Tijuana. La sobrina de Rosa Chen vino desde Querétaro. No todas las víctimas de Saúl siguen con vida para ver que se haga justicia. 2 de las ancianas que él tenía en la mira fallecieron durante la investigación, ya que su salud nunca se recuperó del estrés al que las sometió, pero sus familias están aquí para representarlas. La acusación estuvo a cargo de la fiscal de distrito Rebeca Martínez, una mujer perspicaz y directa que trató este caso como el grave delito que era, en lugar de como una simple disputa financiera. Durante el juicio, presentó metódicamente pruebas de 11 víctimas distintas, $7,385,580 en robos documentados, y lo que ella llamó un patrón de comportamiento depredador dirigido a los miembros más vulnerables de nuestra comunidad. Pero los cargos que conllevaban las penas más duras no fueron por el dinero que Saúl robó. Fueron por lo que le hizo a Lilia. Los informes toxicológicos.
Las fotografías de ella, drogada y confundida. Las pruebas de que la había estado envenenando sistemáticamente para forzar su cumplimiento con los cambios en los documentos. Esto elevó sus crímenes de un simple fraude a algo mucho más grave. Abuso de ancianos con lesiones corporales, agresión, conspiración. Y en la Ciudad de México, la administración ilegal de sustancias controladas a una persona mayor de 65 años es un delito grave que puede conllevar cadena perpetua. El testimonio de Ximena fue el momento más poderoso de todo el juicio. Estuvo en el estrado de los testigos durante 3 horas, detallando con calma cómo Saúl la había aislado de nuestra familia, manipulado sus emociones y usado su amor por él como un arma contra su propia madre. Describió la forma sistemática en que la había entrenado para que desconfiara de sus propios instintos y se sometiera al juicio de él sobre todo, desde las finanzas hasta las relaciones familiares. Pero el momento que rompió la compostura de la sala del tribunal fue cuando ella leyó la última nota de Lilia en voz alta. Ximena confía en papá. SM no es quien. Te amo. Observé los rostros de los miembros del jurado mientras procesaban la imagen de una mujer moribunda utilizando sus últimos momentos de lucidez para intentar advertir a su hija sobre el hombre que la estaba torturando. 3 jurados lloraban abiertamente para cuando Ximena terminó su testimonio, y pude ver cómo la ira se acumulaba en sus expresiones mientras miraban a Saúl sentado en la mesa de la defensa. Su abogado, un costoso penalista que su familia de alguna manera se las arregló para contratar, intentó argumentar que Saúl era un hombre que había cometido errores pero que no merecía que le destruyeran la vida. Afirmó que la fiscalía estaba exagerando el alcance de los delitos, que las víctimas habían sido participantes voluntarias que luego se arrepintieron de sus decisiones, y que la condición de Lilia era puramente médica y no el resultado de ningún delito. Pero las pruebas eran abrumadoras. Las conversaciones grabadas donde Saúl se reía de la confianza de sus víctimas. Los detallados planes de negocios para explotar a familias en duelo. La laptop llena de perfiles psicológicos y estrategias de manipulación. Los informes toxicológicos que mostraban drogas que no tenían un propósito médico legítimo. Lo más incriminatorio de todo fueron las fotografías que la detective Santos encontró en el teléfono de Saúl. Imágenes de sus víctimas en diversos estados de confusión y angustia, aparentemente tomadas como trofeos o como documentación de su control sobre ellas. La fotografía de Lilia firmando documentos mientras estaba claramente incapacitada se convirtió en la pieza central del caso de la fiscalía. El jurado deliberó durante menos de 4 horas antes de regresar con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Ahora, mientras esperamos que la jueza anuncie la sentencia, pienso en todo lo que ha cambiado desde ese horrible día en el despacho del abogado, cuando Saúl intentó convencer a todos de que yo no pertenecía a la reunión sobre la herencia de mi propia esposa. La casa sigue siendo nuestra. Todos los cambios fraudulentos en los documentos hechos por Saúl fueron revertidos por el tribunal, y se restauró el verdadero testamento de Lilia. Pero, más que eso, Ximena y yo hemos reconstruido nuestra relación sobre una base de honestidad, en lugar de la cuidadosa cortesía que se había desarrollado durante su matrimonio. Cenamos juntos todos los domingos, una tradición que comenzamos durante la investigación, cuando ambos necesitábamos el consuelo de una rutina familiar. Ahora hablamos abiertamente sobre Lilia, compartiendo recuerdos e historias sin la sombra de la manipulación de Saúl entre nosotros. Ximena empezó a ver a una terapeuta que se especializa en ayudar a víctimas de abuso psicológico, y poco a poco está aprendiendo a volver a confiar en su propio juicio. También ha vuelto a salir en citas, algo que al principio nos aterraba a los dos. Pero ahora lo aborda de manera diferente, de forma más cautelosa, más atenta a las señales de alerta y más dispuesta a incluirme en su vida en lugar de compartimentar sus relaciones. El hombre con el que ha estado saliendo durante los últimos 3 meses es un maestro de preparatoria llamado David, que parece genuinamente amable y no tiene ningún problema con el hecho de que Ximena quiera tomarse las cosas con mucha calma. De hecho, me preguntó por ti, me dijo después de su 4ª cita. Quería saber si estaría bien conocerte, porque dijo que no quería estar con alguien que no fuera cercano a su familia. ¿Te imaginas a Saúl diciendo algo así alguna vez? No me lo imaginaba, por supuesto. Saúl había trabajado sistemáticamente para aislar a Ximena de mí, para hacerla sentir que tenía que elegir entre su esposo y su padre. David, aparentemente, ve nuestra relación como algo saludable de lo que quiere ser parte, en lugar de algo amenazante que necesita destruir. Las puertas de la sala del tribunal se abren y la gente comienza a entrar para la audiencia de sentencia.
Veo a la detective Santos y al agente Ramírez tomando asiento entre el público, junto con varios otros oficiales de la ley que trabajaron en el caso. Las familias de las víctimas se reúnen en las primeras filas, algunas de ellas sosteniendo fotografías de las mujeres que murieron antes de poder ver que se hiciera justicia. Entra la jueza Patricia Herrero y todos nos ponemos de pie. Ha sido firme pero justa durante todo el juicio, permitiendo que la Fiscalía presentara sus pruebas y garantizando al mismo tiempo que Saúl recibiera la representación legal adecuada. Sin embargo, pude ver su creciente ira a medida que el alcance de sus delitos quedaba claro, especialmente cuando se presentaron las pruebas sobre el envenenamiento de Lilia. Traen a Saúl vestido con un uniforme naranja y con las manos encadenadas. Se ve distinto a como lucía durante su matrimonio con Ximena, más delgado, más pálido, sin nada del encanto seguro que usaba para manipular a sus víctimas. Sus costosos trajes han sido reemplazados por ropa de prisión, y su cabello, antes cuidadosamente peinado, ha crecido convirtiéndose en un desastre descuidado. Cuando nos ve a Ximena y a mí en las gradas, su expresión no cambia. No hay remordimiento, no hay vergüenza, no hay reconocimiento del dolor que causó, solo el frío cálculo de un depredador que fue atrapado. La jueza Herrero revisa brevemente el expediente del caso y luego levanta la vista hacia la sala del tribunal. Señor Morales, comienza ella. Usted ha sido condenado por 11 cargos de abuso financiero a personas mayores, 6 cargos de agresión, conspiración, fraude y administración ilegal de sustancias controladas que resultaron en lesiones corporales. La Fiscalía ha recomendado una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un murmullo recorre la sala. Cadena perpetua sin libertad condicional significa que Saúl morirá en prisión, sin tener nunca otra oportunidad de lastimar a familias vulnerables. La defensa ha pedido clemencia, citando su falta de condenas previas y afirmando que sus acciones fueron motivadas por la desesperación financiera en lugar de una intención maliciosa. Sin embargo, las pruebas presentadas durante este juicio pintan un cuadro completamente distinto. La jueza Herrero hace una pausa y mira directamente a Saúl. Lo que usted les hizo a estas víctimas no fue el resultado de la desesperación o de un mal juicio. Fue la explotación sistemática y calculada de personas que confiaron en usted durante los periodos más vulnerables de sus vidas. Usted apuntó a viudas, pacientes con cáncer y familias en duelo porque sabía que sería menos probable que cuestionaran sus motivos o se resistieran a su manipulación. Ella toma una fotografía de su escritorio. No puedo ver qué es desde donde estoy sentado, pero por la reacción de Saúl, sospecho que es la imagen de Lilia firmando documentos mientras estaba drogada. Lo más perturbador de todo es lo que le hizo a Lilia Hernández, una mujer que lo recibió en su familia y lo trató como a un hijo. La envenenó, la aterrorizó y la obligó a ceder los ahorros de toda su vida mientras se moría de cáncer. Convirtió sus últimos meses, que deberían haber estado llenos de paz y amor familiar, en una pesadilla de miedo y confusión. Ximena busca mi mano, y puedo sentirla temblar ligeramente. El tribunal determina que sus delitos representan un nivel de crueldad y comportamiento depredador que exige la pena máxima bajo la ley. Por la presente, lo condeno a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 25 años adicionales por los cargos de agresión. Cadena perpetua más 25 años. Saúl nunca saldrá. Nunca tendrá otra oportunidad de enfocarse en familias vulnerables ni de manipular a mujeres que confíen en él. Mientras la jueza termina de leer la sentencia, siento algo que no experimentaba en casi 2 años, paz. No felicidad exactamente, porque nada puede traer a Lilia de vuelta ni deshacer el trauma que Saúl le infligió a nuestra familia, pero sí paz. Saber que se ha hecho justicia y que él nunca volverá a lastimar a nadie más. La audiencia termina y la gente comienza a salir de la sala. Varias de las familias de las víctimas se acercan a Ximena y a mí para darnos la mano y agradecer nuestro papel en la investigación. El hijo de Leonor Hurtado nos dice que su madre ha vuelto a dormir toda la noche, ahora que sabe que Saúl está en prisión. La sobrina de Rosa Chen dice que su tía ha comenzado a confiar de nuevo en las personas, algo que no estaban seguras de que volvería a suceder alguna vez. Afuera del tribunal, la detective Santos se detiene para hablar con nosotros por última vez. Quería que supieran, dice, que este caso ha cambiado la forma en que nuestro departamento maneja las investigaciones de abuso de ancianos. Estamos implementando nuevos protocolos para reconocer la manipulación psicológica y la explotación financiera.
Y estamos capacitando a los oficiales para que busquen el tipo de patrones que usaba el señor Morales. Me parece bien, dice Ximena con firmeza. Tal vez eso ayude a otras familias a evitar lo que nosotros pasamos. Mientras caminamos hacia nuestros autos, Ximena se detiene de repente y se vuelve para mirarme. Papá, hay algo que quiero hacer con el dinero. ¿Qué dinero? La restitución. El tribunal le ordenó a Saúl que devolviera todo lo que robó, más las multas. Serán casi $10,476,000 pesos una vez que todos sus bienes sean liquidados. Realmente no había pensado en el dinero. Parecía menos importante que hacer justicia por Lilia y asegurarnos de que Saúl no pudiera lastimar a nadie más. Quiero crear una fundación, continúa Ximena. Algo que ayude a las familias a reconocer y denunciar el abuso de ancianos antes de que llegue a ser tan grave como lo que le pasó a mamá. Podríamos financiar programas de capacitación para los trabajadores de la salud, grupos de apoyo para las víctimas, tal vez incluso contratar investigadores para ayudar a las familias que sospechen que sus familiares mayores están siendo explotados. La idea me deja sin aliento, no solo porque es una forma hermosa de honrar la memoria de Lilia, sino porque demuestra cuán completamente se ha curado Ximena de la manipulación de Saúl. En lugar de tener miedo de confiar en las personas o de involucrarse en situaciones difíciles, ella quiere usar su experiencia para ayudar a otras familias. Podríamos llamar la Fundación Lilia Hernández, dice. ¿Qué te parece? Pienso en mi esposa, en su fuerza y en su amor por nuestra familia, en cómo pasó sus últimos momentos de lucidez intentando advertirle a Ximena sobre el hombre que la estaba lastimando. Pienso en lo orgullosa que estaría al saber que su hija transformó su dolor en algo que podría proteger a otras familias. Creo que a tu madre le encantaría, le digo a Ximena. Y creo que es exactamente lo que ella hubiera querido que hiciéramos con esta experiencia. 6 meses después, la Fundación Lilia Hernández abre sus puertas en una pequeña oficina en el centro de la ciudad. Ximena la dirige a tiempo completo, utilizando su experiencia como víctima de Saúl para ayudar a otras familias a reconocer las señales de alerta del abuso a ancianos y la explotación financiera. Yo soy voluntario allí 2 veces por semana, hablando con hijos adultos que están preocupados por sus padres mayores pero no saben cómo investigar sus sospechas. La Fundación ya ha ayudado a exponer otros 3 casos de abuso a ancianos en nuestra comunidad y estamos trabajando con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley en 4 estados diferentes para capacitar a los oficiales en el reconocimiento de tácticas de manipulación psicológica. Pero quizás lo más importante sea que la Fundación nos ha dado a Ximena y a mí un sentido de propósito que habíamos perdido cuando murió Lilia. En lugar de simplemente sobrevivir a nuestro dolor y trauma, lo estamos usando para marcar una diferencia en la vida de otras personas. En las tranquilas tardes de domingo, cuando Ximena y yo cenamos juntos en la casa donde Lilia y yo criamos a nuestra familia, a veces hablamos de lo diferente que sería nuestra vida si Saúl hubiera tenido éxito en su plan. Si yo no hubiera encontrado el valor para investigar sus actividades, si no hubiera cooperado con las autoridades, si Ximena no hubiera encontrado la fuerza para testificar en su contra, todavía estaríamos llorando la muerte de Lilia. Pero también estaríamos viviendo con el conocimiento de que su asesino se habría salido con la suya y probablemente estaría acechando a otras familias. Ximena seguiría casada con un hombre que no la veía como nada más que un escalón hacia la riqueza, aislada de su familia y convencida de que no podía confiar en su propio juicio. En lugar de eso, tenemos justicia. Nos tenemos el uno al otro. Y tenemos el conocimiento de que la muerte de Lilia, aunque nunca podrá deshacerse, tiene un significado más allá de la tragedia de perderla. Murió intentando proteger a nuestra familia. Y al final, lo logró. Saúl le quitó la vida, pero no le quitó su legado. Cada familia a la que ayuda la Fundación, cada caso de abuso a ancianos que exponemos, cada persona vulnerable a la que protegemos. Todo es parte de la continua lucha de Lilia contra los depredadores que atacan a las personas que amamos. Y ese es un legado por el que vale la pena vivir.